vamos a absolver esas consultas al retorno del receso. ¿Sí? Después nuevamente expondré la segunda parte ya más referida a renta IGB. Y en esa segunda parte también vamos a dejar un espacio de 10 minutos antes de culminar la charla, o 10 a 15 minutos para absolver las consultas que ustedes tengan a bien formular. Entonces, están dadas las indicaciones, comenzamos. Vamos a conversar sobre algunos precedentes de la Corte Suprema, que no todos son precedentes de observancia obligatoria, pero la Corte Suprema en su jurisprudencia está cuidándose mucho en señalar de que si bien es cierto SUNAT puede alegar de que determinadas sentencias del Tribunal Constitucional o sentencias de la Corte Suprema no han sido calificadas como precedentes de observancia obligatoria, sí son fuentes de derecho. Y en tal sentido, en la medida que respetan la Constitución, deben ser observadas también por el Tribunal Fiscal y por la SUNAT. Entonces, ¿a qué nos referimos específicamente en cuanto a código tributario? Y esto es muy importante. Nuestro código tributario prevé la figura de la prescripción, que todos lo conocemos. Cuando nos sentimos asfixiados por una deuda que ya no podemos pagar y que tiene muchos años, nos preguntamos, uy, ¿esta deuda habrá prescrito? Y estamos constantemente computando, a ver, ¿qué deudas de qué año son las que ya han prescrito? ¿No? ¿Por qué? Porque me dice, si es que yo he declarado, esa deuda declarada habrá prescrito 4 años computados a partir del 1 de enero del año siguiente de haber nacido la obligación tributaria. Y cada tributo tiene su cómputo de plazo distinto. Las declaraciones juradas anuales, por ejemplo, renta y TAN, vencen o inician su cómputo del plazo prescriptorio a partir del 1 de enero del año siguiente. Cuando hablamos de pagos a cuenta del impuesto a la renta o hablamos de IGB u otras obligaciones de determinación mensual, e incluso de las infracciones, estas iniciarán su cómputo a partir del 1 de enero del año siguiente al vencimiento. Entonces, tenemos un plazo de 4, de 6, de 10 años para tributos retenidos y no pagados y solo para las infracciones vinculadas a las retenciones. Y estos plazos prescriptorios pues tienen causales de interrupción y causales de suspensión. Y es que la prescripción no opera por simplemente el transcurso del tiempo, sino que el contribuyente tiene la obligación de solicitarlo si es que considera que está prescrita su obligación. Y esta solicitud de prescripción tiene que ser muy clara y tiene que ser presentada y puede ser presentada durante el procedimiento de fiscalización, durante el procedimiento de cobranza coactiva, durante el procedimiento de reclamación y durante cualquier procedimiento. El contribuyente o incluso no estando en un procedimiento, el contribuyente puede presentar una solicitud no contenciosa y decirle a la SUNAT, esta deuda ya prescrito. Miren aquí, yo les presento cómputos de periodos que ya habrían prescrito, de tributos que ya habrían prescrito. Nos referimos al IGB. El IGB para obligaciones que se hayan generado hasta noviembre del 2018, porque en noviembre el inicio del cómputo del plazo prescriptorio sería a partir del 1 de enero del 2019. Entonces serían periodos que ya SUNAT no nos podría, en teoría, fiscalizar o determinar o incluso cobrar si es que no ha cobrado anteriormente y nosotros no hemos presentado rectificatorias o no hemos solicitado devoluciones o no hemos tenido acciones inductivas. Entonces, si es que de periodos anteriores a noviembre de 2018, SUNAT ya no podría fiscalizar. Vamos con pago a cuenta del impuesto a la renta, tiene el similar regla para el IGB, porque el pago a cuenta tiene su propia naturaleza y de esos la Corte Suprema ha publicado un precedente indicando que los pagos a cuenta son obligaciones que tienen sus propias reglas, incluso su propia regla respecto del cómputo del plazo prescriptorio. Mientras que la DJ anual habría prescrito impuesto a la renta 2017, siempre que no hayamos presentado rectificatoria, no hayamos sido fiscalizados o verificados, o incluso una acción inductiva interrumpió el cómputo del plazo prescriptorio. ITAN nos podría SUNAT cobrar ITAN 2019, pero ITAN 2018 ya estaría prescrito, ¿no? Y así sucesivamente. Yo he hecho acá una relación de los tributos que suelen y nosotros solemos verificar si es que han prescrito o no.
y entonces tendríamos que, en teoría, de no haber ocurrido ningún acto interruptorio o suspensorio, habrían prescrito las deudas cuyo cómputo se hubiera iniciado a partir del 1 de enero del 2019, perdón, que se hubiera producido su vencimiento a partir del 1 de enero del 2019 y el inicio del cómputo del plazo prescriptorio se generaría a partir del 1 de enero del 2020. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque es posible que SUNAT durante el procedimiento de fiscalización o verificación me requiera documentación de algún elemento del tributo, como podrían ser las de que me pidan que yo acredite el costo de adquisición de mis activos para determinar si es que la depreciación es correcta, que yo acredite cuál era el importe de la pérdida que yo venía arrastrando de periodos anteriores y que incide en el tributo actual, supongamos renta 2021, que aún no ha prescrito, y me puede pedir la información del 2017. Entonces, esta acción de la administración tributaria en el marco de un procedimiento de fiscalización y verificación en la que puede determinar la deuda de cualquier elemento del tributo renta, del tributo IGB, pero que el origen de ese crédito o de ese gasto o de ese costo está en periodos prescritos, SUNAT nos podía pedir la documentación y el Tribunal Fiscal lo validaba. El Tribunal Fiscal señalaba claramente de que en la medida que lo que SUNAT está determinando ahora es un periodo prescrito, pero esa deuda tiene como componentes de determinación algunos elementos que se han determinado en ejercicios prescritos, la SUNAT tiene plena facultad, decía el Tribunal Fiscal, de poder solicitar esa información. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Le presentaba esta información. Podía irme en un recurso de queja y decirle un momentito, esta deuda tributaria ya prescrito, ese elemento de la deuda tributaria ya prescrito, y el Tribunal Fiscal me decía infundado porque lo que tú estás queriendo verificar o que lo que tú estás queriendo que yo valide es un elemento de la determinación del tributo. En consecuencia, en queja, cuando estamos cuestionando la prescripción de en la oportunidad de la fiscalización, esta queja sería infundada. ¿Cuándo me vale la queja? Cuando la deuda ya fue determinada y está en cobranza coactiva. Allí sí el Tribunal Fiscal se puede pronunciar respecto de la deuda que fue objeto de, se solicitó su prescripción y el ejecutor coactivo no se pronunció. Pero si es que yo me percato, estando en una fiscalización, que SUNAT me requiere documentación o me requiere determinar algún elemento del tributo que ya ha prescrito, yo le puedo decir un momentito, SUNAT, tú ya no me puedes pedir esa información. Sí, y para eso tengo que analizar, claro, que no se hayan producido estas causales de interrupción o las causales de suspensión de la determinación de la deuda tributaria. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Corte Suprema? Y esta casación es muy importante. Esta casación se ha publicado recientemente en el mes de marzo, el 18 de marzo, en las casaciones del boletín del 18 de marzo, tenemos un boletín de casi 598 páginas. De esas 598 páginas, 400 y pico páginas son casaciones referidas a materia tributaria. Honestamente, yo no he terminado de revisar absolutamente todas. He revisado la gran mayoría con criterios muy, muy importantes y que pues nos develan una interpretación totalmente distinta a la que hemos conocido el Tribunal Fiscal. Y esta es una de ellas, ¿no? En esta casación, la Corte Suprema declara infundados los recursos que habían interpuesto la SUNAT y el Tribunal Fiscal y ordena a la Administración Tributaria que si bien es cierto, había un elemento que era la pérdida arrastrable de periodos que ya habían prescrito y que SUNAT le requería la información de cómo se determinó esa pérdida arrastrable porque estaba afectando el periodo que estaba siendo fiscalizado. Entonces, no, la Corte Suprema le dice, un momentito, acá hay un instituto de la prescripción, que lo que busca es la seguridad jurídica. Entonces, sobre pretexto de querer determinar un tributo no prescrito,
tú no puedes retrotraerte, Sunat, y pedirle información de cómo es que esta empresa generó su pérdida en periodos en los que tú no actuaste, periodos en los que tú no le requeriste información respecto a la determinación de su pérdida. En consecuencia, Sunat ya no puede requerir esta información. Ahora, ¿qué es lo que Sunat nos va a señalar? Esta casación no es un precedente de observancia. Cada contribuyente tiene que solicitar, tiene que acudir a la vía judicial, y para acudir a la vía judicial tenemos que agotar la instancia administrativa, ¿no? El agotamiento de la vía previa. ¿Y qué significa ello? De que estando en fiscalización, el contribuyente en principio tendría que proporcionar esa información, y cuando ya SUNAT determine la deuda tributaria a través de una resolución de determinación, entonces el contribuyente va a poder solicitar en reclamación de que ese elemento ya ha sido objeto de prescripción y que no se podría verificar. Es posible que la SUNAT continúe con ese criterio, pese a que podamos alegar esta casación. Ustedes recordarán que hay una casación tan antigua del año 2018 que señala que si es que no hemos efectuado la detracción, pues no se puede perder el crédito fiscal, porque la norma que condiciona el uso del crédito fiscal a las detracciones es una norma que está fuera del ámbito de la ley del IGB. Sin embargo, hasta la fecha SUNAT sigue reparando por no efectuar la detracción por el importe completo, y el tribunal sigue confirmando. Entonces, ¿esta casación nos vale? Sí, pero lamentablemente tendremos que agotar la vía previa, es decir, terminar con la reclamación, la apelación, y una vez obtenida esta resolución del Tribunal Fiscal que resuelve la controversia, tenemos 3 meses para ir en demanda contenciosa administrativa, para que sea el Poder Judicial quien se pronuncie alegando que ya existe una fuente de derecho, que es esta casación, en la que restringe esta facultad de la administración tributaria para verificar esos periodos prescritos. Sí, entonces tenemos por ahí esta jurisprudencia que es de suma importancia, de suma importancia. Y si bien es cierto, el caso está vinculado al arrastre de la pérdida, también hay otros elementos, como mencionaba, ¿no? La depreciación, ya que SUNAT siempre nos dice, bueno, estás depreciando, muéstrame cuándo adquiriste ese bien que estás depreciando, muéstrame el comprobante de pago. ¿Cuándo lo adquiriste? Lo adquiriste bajo las reglas del 2012, cuando aún no se requería para acreditar el costo computable del comprobante de pago, entonces tendrá que acreditar con otros medios. Asimismo, en el caso de los gastos por financiamiento, SUNAT suele requerirnos el origen de los gastos por financiamiento, que hasta la fecha nosotros estamos pagando intereses. Y entonces SUNAT nos dice, muéstrame el origen y muéstrame tu flujo de caja de ese gasto, de ese financiamiento que recibiste y que ahora te está generando un gasto por intereses. Ese préstamo lo recibí hace 10 años, ya prescrito que me pidas esa información, pero la SUNAT lo requiere. Entonces, en la medida que yo no le presente esta información, la administración tributaria en el periodo no prescrito podría decirme, bueno, te desconozco el gasto, ¿no? Y te desconozco el gasto por los intereses, te desconozco el gasto por depreciación, y al desconocerte el gasto por depreciación, te desconozco incluso el crédito fiscal, porque no me has acreditado, si es que me abren una fiscalización por IGB, no me has acreditado cómo adquiriste ese activo y puedes haber utilizado el crédito fiscal. Entonces, en verdad, esta facultad irrestricta de la administración tributaria de requerirnos documentación de periodos que, si bien es cierto, inciden ahora, inciden en periodos no prescritos, vulneran el derecho a la seguridad jurídica del contribuyente. Y ese es el análisis que ha realizado la Corte Suprema. Por otro lado, tenemos dentro de nuestro gran código tributario, que se divide pues en el título preliminar, la interpretación de las normas, y acá es muy importante respecto de la interpretación de las normas, ya en el temario no lo había consignado porque recién se ha publicado el día de hoy, 2 de mayo, una casación muy importante respecto a la norma octava.
la norma octava que señala que por analogía nosotros no podemos interpretar, no podemos exonerar, no podemos conceder beneficios a los contribuyentes ni establecerles restricciones. Hay una casación muy interesante que se ha publicado el día de hoy, referida justamente a las asociaciones sin fines de lucro. Y en esta casación se refiere a que la SUNAT y el Tribunal Fiscal confirmó que a una asociación sin fines de lucro constituida como una EINEX que recibía fondos del extranjero para prestar ayuda a población en estado de necesidad, pero que además tenía fines ambientales, que la administración tributaria, pues bajo la interpretación extensiva, no podía señalar de que los fines en su totalidad de esta asociación sin fines de lucro estén excluidos del artículo 19, inciso B de la ley del impuesto a la renta. Y nosotros ya teníamos un precedente de la propia administración tributaria en sus informes que señalaba claramente que las asociaciones ambientales no calzaban dentro de este beneficio de la exoneración. Pero la interpretación de la Corte Suprema va más allá y dice, bueno, pero está bien, este fin no va, pero los demás fines están enmarcados dentro del 19B. En consecuencia, ordena a la SUNAT la inscripción en el registro de entidades exoneradas. Y eso interpretando qué norma, la norma octava del título preliminar del Código Tributario. Entonces, en cuanto a las modificaciones o interpretaciones del Código Tributario, la Corte Suprema pues tiene muchos pronunciamientos destinados justamente a analizar la prescripción, analizar la notificación, la debida motivación de las resoluciones del Tribunal Fiscal, que las vamos a ver en una casación en la que el Tribunal Fiscal pues hizo un análisis, una motivación bastante escueta respecto a la deducción de gastos por intereses sin comprobante de pago y que se declaró la nulidad parcial de esa resolución del Tribunal Fiscal. Sí, pero vamos en orden. A ver, el segundo tema que habíamos propuesto estaba vinculado a la eficacia de las notificaciones de los actos administrativos. Y ustedes recordarán que el año pasado, cuando se publicó el decreto legislativo 1523, se modificó el artículo 104, inciso B del Código Tributario. ¿Y por qué es importante hablar sobre las notificaciones? ¿Por qué? Porque la notificación es el inicio de un debido procedimiento. Un acto que no ha sido debidamente notificado, simplemente para la SUNAT va a ser un acto nulo. O para nosotros como contribuyentes, la interposición de un recurso fuera del plazo porque no computé correctamente los plazos a partir de la notificación, va a conllevar a la inadmisibilidad de mi recurso impugnatorio. Y esta inadmisibilidad me va a condenar a que si es que yo quiero reclamar, previamente tengo que pagar, ¿sí? Entonces, sea una RD, una RM o una orden de pago por manifiesta improcedencia. Entonces, la notificación, su eficacia es muy importante. Entonces, cuando el decreto legislativo 1523 modificó este artículo 104 del Código Tributario, cambia las reglas señalando que se va a entender notificada en la fecha del depósito del documento y surte efectos a partir del día siguiente. Entonces, esta notificación incluso, cuando surte efectos esta notificación que vendría a ser al día siguiente, y desde cuándo se encuentra notificada o se entiende notificada, también tiene relevancia para efectos del acogimiento a un régimen de gradualidad, ¿no? Porque en nuestro régimen de gradualidad, establecido en esta resolución de superintendencia 063 del 2007 con sus diversas normas modificatorias, el régimen de gradualidad se convierte de una subsanación voluntaria, cuando no hay notificación alguna de la SUNAT, a una subsanación inducida, en la que yo voy perdiendo las rebajas en cuantía respecto de una infracción, o incluso puedo perder totalmente la rebaja. Entonces, ¿y esto parte de qué? De cuándo me notificó la SUNAT y desde cuándo surte efectos. El hecho de haber sido ya notificado, mi subsanación de la infracción ya es una subsanación inducida y ya no es voluntaria.
¿no? Y hacían ese juego antes, ¿no? Dice, bueno, pero me han notificado hoy día, se entiende que recién se ha notificado a partir del día de mañana, y en consecuencia todavía puedo acogerme al régimen de gradualidad. Con este decreto legislativo 1523, eso ya no es posible, porque la notificación se produce inmediatamente a partir de la fecha del depósito, ¿no? Y dice, y surte efectos a partir del día siguiente, sí, pero ya fuiste notificado. Y el cómputo del plazo para impugnar también va a computarse 15, en